Hola gente, no olviden suscribirse y darle like al video para más contenido. Sin más comencemos. Inoichi Yamanaka no era ajeno a los genios. Por el contrario, había visto muchos, y cada uno había sido notable. Lady Tsunade, Orochimaru, el cuarto Hokage, Kakashi Hatake, e incluso Itachi Uchiha, que había alcanzado un poder a nivel Kage con solo 12 o 13 años. Sin embargo, a pesar de todo eso, Uzumaki Naruto aún lograba asombrarlo. Su fuerza bruta podría atribuirse al talento, pero su perspicacia política, eso no podía explicarse solo por el talento. ¿Podría ser realmente dotado también en ese ámbito? Tal visión generalmente se perfeccionaba a través de años de experiencia, y sin embargo Naruto era todavía tan joven. Nara Shikaku agitó la mano casualmente, tomó un sorbo de té y saboreó su aroma antes de hablar. Los tiempos están cambiando. Uzumaki Naruto es claramente alguien especial, un producto de su era. No es solo un genio. Es un prodigio, uno en un millón. Aunque solo tiene 13 años ahora, recuerden. Itachi Uchiha también estaba en ese nivel a su edad. Los genios son difíciles de comprender, pero los verdaderos prodigios, están más allá de toda medida. En el futuro, Naruto será un hombre que sacudirá los cimientos mismos del mundo, al igual que lo hicieron el primero Kage y Uchiha Madara en su momento. Akimichi Tsusa, que había permanecido en silencio hasta ahora, soltó un aliento agudo. Los nombres Senju Hashirama y Uchiha Madara eran suficientes para hacer que cualquier shinobi se detuviera. Fueron ellos quienes terminaron la era de los estados en guerra y construyeron la base para el sistema de aldeas que definió el mundo shinobi moderno. Esos dos eran leyendas. ¿Estaba Shikaku realmente comparando a Naruto con ellos? El tono de Shikaku era calmado pero seguro. No crean que estoy exagerando. Creo que los logros de Naruto algún día superarán incluso los del primero Kage. Inoichi y Tsusa intercambiaron miradas atónitas, la incredulidad estallando en sus ojos. Eso es imposible, ¿no? Dijo Inoichi finalmente. Incluso si Naruto puede aprovechar el poder del nueve colas, el nueve colas no fue rival para el elemento madera del primero Kage en aquel entonces. Sacudió la cabeza, todavía dudoso, pero conocía a Shikaku lo suficientemente bien como para darse cuenta de que el hombre nunca hablaba sin razón. No estoy hablando de pura fuerza, dijo Shikaku con ecuanimidad. No puedo predecir cuán poderoso se volverá, pero ese no es el punto. Su fuerza más aterradora reside aquí. Metió la mano en su bolsa y sacó un pequeño libro, su cubierta marcada con la insignia de la organización Umbrella, y una pistola de metal compacta. ¿Esto es? Preguntó Tsusa. Así es, respondió Shikaku. Es esto. Las ambiciones de Uzumaki Naruto se extienden mucho más allá del sistema de un país, una aldea. Su objetivo, podría ser la unificación de todo el mundo shinobi, tal como Uchiha Madara soñó una vez. Madara fracasó, dijo Inoichi lentamente. ¿Qué te hace pensar que Naruto puede tener éxito? Tanto él como Tsusa se inclinaron hacia adelante, su curiosidad despertada. Entre el trío, Shikaku sabía más sobre Naruto, en gran parte porque Shikamaru a menudo se carteaba con él. La diferencia radica en la intención, explicó Shikaku. Madara buscó conquistar el mundo shinobi a través del poder. Hashirama lo detuvo, y la historia recuerda a Madara como el villano. Pero después de leer este libro, creo que finalmente entiendo. Madara no estaba necesariamente equivocado. Creía que solo la verdadera unificación podría traer una paz duradera al mundo. Su defecto no fue la visión, sino el método. Tal unidad, lograda por la fuerza, habría bañado al mundo en sangre interminable. Por eso Hashirama se opuso a él. Pero incluso el camino de Hashirama, crear el sistema de aldeas, no fue una solución perfecta. En cuanto a Uzumaki Naruto, los ojos de Shikaku se entrecerraron ligeramente. Ha aprendido de sus errores. En lugar de tomar el control por la fuerza, está comenzando desde abajo, ganándose a la gente misma, remodelando la sociedad paso a paso. Está reformando la forma en que se usa el ninjutsu, desarrollando tecnología que puede beneficiar a los civiles, incluso creando armas capaces de permitir que la gente común se enfrente a los shinobi. Ahora mismo, ya controla casi el 30% del suministro de alimentos de todo el mercado. Incluso la compañía comercial Siete Colores, le pertenece. Shikaku miró a sus camaradas, a sus compañeros shinobi, con callada seriedad. ¿Pueden realmente imaginar el poder que eso representa? ¡Bang! Un sonido rompió el silencio. Inoichi Yamanaka y Akimichi Tsusa no necesitaban el recordatorio de Shikaku para comprender el alcance de ese poder. Ya entendían lo formidable que podría ser. ¿Quieres decir, que la compañía comercial Siete Colores también es de Uzumaki Naruto?
espetó Inoichi. ¿Controla el 30% del suministro de alimentos del mercado? Así es. La voz de Shikaku era firme. También deben saber que tiene un grupo de subordinados poderosos, coopera con Orochimaru y está detrás de una organización extremadamente misteriosa. Se mantuvieron en las sombras y se prepararon en silencio. Ha habido mucho trabajo de base. Shikaku se había equivocado en un aspecto. Había asumido que Naruto era un miembro de alto rango de la organización Umbrella. En verdad, Naruto era el arquitecto de Umbrella. La influencia de Naruto no se limitaba a Konohagakure. Los recursos de Gaara estaban efectivamente bajo su control también. Puede que Tsunagakure no fuera enteramente suyo, pero al menos la mitad de su poder le respondía. Después de que pasó la conmoción inicial, ambos hombres se callaron, su entusiasmo cuajando en cálculo. Inoichi se aclaró la garganta e intentó sonar informal. Entonces, Shikaku, ¿qué planeas hacer? Mi hija es su compañera de clase, y es bastante bonita. Si te vas a unir a él, Chisa lo miró, boquiabierto. No pudo evitarlo. Inoichi estaba ofreciendo a su hija con una velocidad sorprendente. Incluso Shikaku se quedó sin palabras por un momento. Sin embargo, bajo su sorpresa, admiró la previsión de Inoichi. Era el tipo de hombre que podía leer las señales que la mayoría de los demás se perdían. Si Shikamaru no hubiera enviado esas cartas, Shikaku se admitió a sí mismo, tal vez nunca se habría dado cuenta de cuán lejos había llegado ya el poder de Naruto. Si la verdad sobre Naruto y Umbrella se filtrara, la atención del mundo shinobi no sería menos intensa que la que tuvo Akatsuki 3 años después. Y Shikamaru, inteligente como era, había dejado deliberadamente que esta información les llegara a través de canales calculados. Era una oportunidad. Naruto se había interesado en el clan Nara. Los Nara eran famosos por su intelecto e idoneidad para el liderazgo, y la alianza Inoshika-CH era, efectivamente, una ganancia estratégica de 2 por 1. Deben haber notado, dijo Shikaku, con los ojos ardiendo de convicción, que Lady Tsunade ya está medio comprometida con la organización Umbrella. Los engranajes de Konoha están girando como parte de esa maquinaria. Y con el tiempo, ¿cuán lejos puede extenderse esta chispa de Umbrella? Esa es una escala que el mundo shinobi no ha visto en 1000 años. Shikaku se levantó, incapaz de calmar el calor en su pecho. Inoichi y Chisa se pararon a su lado, sus expresiones tensas entre la incredulidad y una comprensión incipiente. ¿Podría el conflicto venidero entre Umbrella y el mundo shinobi en general eclipsar las grandes guerras ninja? Solo Shikaku parecía ver la amplitud de esto claramente. Shikamaru era brillante, sí, pero no todos podían percibir los mismos patrones. Dentro de Umbrella, quizás solo Shisui y Shikaku podían comprenderlo tan plenamente. Esto sería un choque de clases. Desde su punto de vista, las probabilidades no eran ni desesperadas ni seguras. El éxito era posible, pero estaba lejos de estar garantizado. Una cosa estaba clara. Si su clan no se subía a este carro de guerra, era probable que decayera a menos que un genio desafiante del cielo apareciera entre sus filas. Y Shikaku sabía que tenían pocas opciones. Uzumaki Naruto, el pequeño zorro que había envuelto a Shikamaru en sus planes, ya había puesto el engranaje en movimiento. Inoichi, Chisa, dijo Shikaku, con voz firme, debemos enviar a algunos de nuestros miembros del clan a la organización Umbrella. Por el bien de nuestras familias, es hora de que nuestra sangre vuelva a arder con pasión. Apretó los puños. La determinación endureció sus facciones. Los 3 viejos amigos compartieron una sonrisa irónica y nostálgica, recuerdos de una lucha más joven y apasionada parpadearon en sus rostros, y el pacto se cerró. Dentro de la oficina de la aldea oculta de la nube, el Raikage miraba el informe de inteligencia en su escritorio, la impaciencia parpadeando en sus facciones musculosas. ¿Cuándo apareció una organización tan poderosa en el mundo shinobi? ¿Qué intentan hacer exactamente? Preguntó, y luego golpeó el escritorio con el puño. Maui, su secretaria, se frotó la frente con una mano paciente. Este era el 5º escritorio dañado este mes. Raikage-sama, este es el 5º escritorio este mes. El costo se deducirá de su salario, dijo con naturalidad. La calma presencia de Maui siempre lo inquietaba, no porque fuera hermosa, sino porque manejaba los asuntos con una imperturbable compostura que no dejaba lugar a bravuconadas. Se inmiscuía en asuntos que él preferiría resolver con la fuerza, y eso solo le daba un peor dolor de cabeza. Pero no había tiempo para disfrutar de pequeñas quejas. Maui, ¿cómo crees que deberíamos responder? El Raikage, brusco y rápido para la ira, ya estaba midiendo la amenaza de la organización Umbrella. Su rápido ascenso rivalizaba con la influencia de las 5 grandes naciones. Con el incidente de Konoha, Umbrella había quedado completamente expuesta.
La expresión de Mabui se volvió seria. Ella veía más allá que la mayoría. Raikage-sama, este grupo no es simple. Sus ambiciones son vastas y representan una grave amenaza para el mundo shinobi. Permanecieron ocultos durante mucho tiempo, pero ahora han estallado. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras. Según nuestra inteligencia, su diseño es profundo. Los informes de los infiltrados en la niebla oculta indican que la mayor empresa comercial del mercado, la compañía comercial Siete Colores, probablemente esté vinculada a la organización Umbrella. La niebla puede ser solo un frente cooperativo. Umbrella los puso en la superficie para atraer la atención. El Raikage no era tonto. El análisis de Mabui aclaró la escala del peligro. G. El mundo shinobi está inquieto de nuevo. Notifiquen a los otros Kage, convocaré una cumbre de los 5 Kage, no, una cumbre de los 4 Kage. Konoha probablemente ya se ha aliado con Umbrella. El cuarto Raikage golpeó el escritorio muy agrietado una vez, demasiado fuerte, y el mueble se derrumbó en un último y cansado estremecimiento. Mabui solo asintió y se fue, sin inmutarse por los restos. En ese mismo momento, un mensaje llegó a Umbrella. Gaara había enviado un aviso. El Raikage planeaba convocar una cumbre de los 4 Kage. Uzumaki Naruto leyó el pergamino sin cambiar su expresión. Había esperado esto. Parece que las grandes naciones se han dado cuenta de nosotros, dijo. Shisui, ¿tus pensamientos? Naruto le lanzó el pergamino a Shisui, quien lo atrapó sin ceremonias. Leyó el contenido y luego respondió lentamente. La fuerza que revelamos los ha alarmado, pero aún no es suficiente para desencadenar una guerra a gran escala. Además, las grandes naciones no están unidas. Se vigilan mutuamente. Con Gaara presente, cualquier intento de un ataque coordinado contra nosotros probablemente fallará. En el peor de los casos, podemos exponer a Akatsuki para desviar la atención de nosotros mismos. Eso forzaría un enfrentamiento a 3 bandas. Las 5 grandes naciones tienen muchos problemas internos. No se unirán a menos que una fuerza externa muy fuerte las presione. Naruto miró a Shisui, impresionado. Te estás volviendo más astuto. Ya piensas como un líder. Convertirte en Kage no te afectaría. Shisui sonrió débilmente pero se mantuvo práctico. Naruto continuó, su tono fresco y metódico. Actuar a través de los daimyo es más simple. Podemos presionar a las aldeas económicamente, enviar comerciantes, controlar los suministros. Los impuestos y los lazos comerciales forzarán su mano. Los nobles protegen sus intereses. No permitirán que sus ninja comiencen una guerra innecesaria. No toda guerra se libra con sangre y espadas. También hay guerra económica. Por eso, aunque nuestros recursos son suficientes, sigo abriendo tiendas y atando a los comerciantes a nuestro carro. Controla los suministros y controlas la guerra. Shisui, más versado en tácticas convencionales que en los esquemas más amplios de Naruto, asintió. Suministros. Si comienza una guerra de desgaste, la logística decide el resultado. Exacto. Los suministros determinan la victoria. Al controlar el 30% del suministro de alimentos del mercado, hemos asegurado una posición inquebrantable, dijo Naruto con calma. El resto está dividido. Una parte en manos del daimyo y sus nobles, otra porción con la gente común, y solo alrededor del 10% con las aldeas shinobi. Hizo una pausa por un momento, su mirada firme. A corto plazo, sin una certeza absoluta de victoria, las otras aldeas ocultas no se atreverán a actuar precipitadamente. Además, continuó Naruto, incluso si tenemos la capacidad de desafiar a las 5 grandes naciones, ahora no es el momento. Sin una fuerza abrumadora, cualquier guerra a gran escala solo causaría un derramamiento de sangre innecesario y profundizaría el sufrimiento en todo el mundo ninja. Eso no es lo que buscamos. Miró hacia el horizonte. Nuestro objetivo final es un mundo ninja unificado y pacífico, no uno dejado en ruinas y empapado de dolor. Shisui sintió una oleada de respeto mientras escuchaba. Con la fuerza actual de Naruto, probablemente podría igualar a toda una gran aldea shinobi por su cuenta. Pero Shisui entendió lo que Naruto quería decir mejor que nadie. Había vivido la guerra y había visto cómo destrozaba familias, dejando solo vacío y desesperación. Incluso si estamos destinados a estar en lados opuestos algún día, dijo Naruto en voz baja, al menos podemos asegurarnos de que menos personas sufran, y de que la paz no se construya sobre el dolor. Entiendo, respondió Shisui, asintiendo con firmeza. Su admiración por Naruto solo se hizo más profunda. La visión de Naruto, su capacidad para ver más allá del poder y la batalla, era algo que Shisui solo podía admirar.
Mientras tanto, muy lejos en Sunagakure, Gaara recibió una carta sellada con la marca de Naruto. El contenido estaba cifrado, destinado solo a sus ojos. Después de leerla, la expresión de Gaara se suavizó, como si hubiera llegado a un entendimiento silencioso. Así que así es, murmuró. Luego, mirando a su escolta, dijo, Maki-sensei, vámonos. Maki, que ahora servía como guardia personal de Gaara, asintió brevemente. Custodiar a un Kage no era una tarea pequeña, y la fuerza de Maki era prueba suficiente de ello. Al mismo tiempo, todas las aldeas Shinobi, excepto Konoha, recibieron noticias de que el Raikage estaba convocando una cumbre de Kage. Esta noticia no era exactamente un secreto, y a estas alturas, incluso Konoha había sido informada. Bang. ¿Qué intenta hacer ese viejo terco, el Raikage? La expresión de Tsunade era sombría. Una cumbre de los 4 Kage, y ella, la Hokage de Konoha, había sido excluida. Lady Tsunade, por favor, cálmese. Es probable que el Raikage ya nos considere aliados con la organización Umbrella. Sus acciones tienen sentido, considerando las circunstancias. Shizune estaba a su lado, con la voz tranquila pero preocupada. Tsunade la había llamado de vuelta a Konoha. No había nadie más en quien confiara más como su asistente. La presencia firme de Shizune la ayudó a mantener su temperamento bajo control. Tsunade exhaló pesadamente, sus ojos dorados entrecerrándose. HMPH, eso ya lo sé. Aún así, es obvio que esta cumbre tiene algo que ver con Naruto y los demás. Quizás fui demasiado apresurada al exponer la organización Umbrella, por un breve momento, el arrepentimiento cruzó su rostro. Si no hubiera actuado tan rápido, tal vez las otras aldeas no se habrían alarmado tanto. Una cumbre de los 4 Kage no era un asunto menor. Lady Tsunade, dijo Shizune suavemente, con una leve sonrisa en sus labios, tal vez Naruto-kun ya tenga un plan. ¿Por qué no le pregunta antes de preocuparse demasiado? Sus palabras hicieron que Tsunade se detuviera. Luego, al darse cuenta, se rió en voz baja. Era como dice el dicho, el emperador no está preocupado, pero el eunuco sí. Naruto siempre parecía tener una contramedida lista. Sin decir una palabra más, Tsunade se dio la vuelta y salió de la oficina del Hokage, dejando a Shizune mirando impotente detrás. Afortunadamente, gracias a las recientes reformas administrativas, muchas de las tareas del Hokage ahora eran aprobadas por secretarios de alto nivel con la autorización de Tsunade. De lo contrario, Shizune no habría tenido más remedio que impedirle irse. País de las aguas termales, terreno provisional de la cumbre. La cumbre de los 4 Kage se había programado en el país de las aguas termales, una nación insular situada entre el país del rayo y el país del agua. Aunque conveniente para esas dos naciones, era mucho más lejano para el país del viento y el país de la tierra. Después de 3 días de viaje, Gaara y su séquito finalmente llegaron. Dentro de una estructura de madera temporal, el joven Kasekage se sentó en una mesa baja junto a la Mizukage, el Tsuchikage y el Raikage. Los ojos ámbar de Meiterun brillaron mientras observaba en silencio a los demás, sus pensamientos indescifrables. Ella sabía desde hacía tiempo sobre la organización Umbrella, e incluso que la compañía comercial 7 Colores estaba afiliada a ellos. ¿Pero y qué? La compañía había traído una inmensa prosperidad a Kirigakure. El comercio floreció, la actividad mercantil prosperó y, por primera vez en años, la niebla estaba reconstruyendo su fuerza. Una gran cantidad de ciudadanos de Kirigakure ahora trabajaba para la compañía 7 Colores. Los comerciantes locales también se habían asociado con ellos. Romper esa conexión ahora sería como cortarse el propio brazo. En verdad, Mei estaba aquí menos para cooperar y más para observar, para ver cuáles eran los verdaderos motivos del Raikage. Y en esta reunión, ella no era la única con intenciones ocultas. Dado que todos están aquí, dijo Noki, el anciano Tsuchikage, su voz ronca resonando por el salón, comencemos. Raikage, ya que convocaste esta cumbre, ¿cuáles son exactamente tus intenciones? Entre los presentes, la antigüedad y experiencia de Noki superaban con creces al resto. El Raikage, le dirigió una breve mirada antes de hablar sin rodeos. Supongo que todos están al tanto de la situación de Konoha, comenzó Ai. Ha surgido una nueva y peligrosa organización, la organización Umbrella. Todos han visto su alcance, su influencia. ¿De verdad no les preocupa? Se inclinó hacia adelante, su tono frío e imponente. Si les permitimos que sigan creciendo sin control, pronto se convertirán en un poder que rivalice con nuestras naciones. ¿Alguno de ustedes desea ver a las 5 grandes naciones perder su dominio? Yo digo que nos unamos ahora, enviemos nuestras fuerzas, y eliminemos esta amenaza antes de que sea demasiado tarde.
Sus palabras fueron agudas, y su intención inconfundible. Los ojos tranquilos de Gaara parpadearon, un leve ceño frunciéndose en su frente. Raikage Ai, dijo con ecuanimidad, estás exagerando la amenaza. ¿Cuánto puede lograr realmente una sola organización? Se reclinó ligeramente, su tono volviéndose firme. ¿O estás intentando comenzar la cuarta gran guerra ninja? Hubo jadeos en la cámara. El peso en la voz de Gaara fue suficiente para silenciar incluso a la Mizukage por un momento. Mocoso. Ai golpeó su puño contra la mesa, el chakra de relámpago crepitando débilmente alrededor de su brazo. Mide tu tono. ¿Crees que ser Kasekage significa que puedes hablar fuera de lugar? Cuando yo estaba luchando en el frente, tú todavía estabas jugando en la arena. Miró a Gaara con abierto desdén. Para él, el chico no era más que un niño inexperto al que se le había dado un título demasiado pronto. Si Chiyok todavía estuviera viva y presente, quizás Ai habría mostrado algo de moderación, pero al enfrentarse a Gaara solo, no tenía ninguna. La tensión en la sala se intensificó, el chakra se encendió débilmente entre los dos Kage mientras la cumbre comenzaba a calentarse. Raikage Ai, eres demasiado arrogante. ¿Es así como debe comportarse un Kage? Una repentina oleada de chakra brotó de Gaara, su intención asesina barriendo el salón como una tormenta del desierto. La presión en la sala se disparó al instante, fijándose en el Raikage. Mocoso. ¿Me estás provocando? El relámpago azul crepitó a través del cuerpo de Ai mientras su propio chakra se encendía, el aire zumbando con tensión violenta. El suelo debajo de él tembló, pequeños arcos de relámpago saltando entre los tablones de madera. Meiterun, la Mizukage, parpadeó sorprendida. Sus ojos agudos se dirigieron hacia el joven Kasekage, el asombro parpadeando en ellos. Este chico, solo 13 años, y sin embargo, su presencia es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al Raikage mismo. No es de extrañar que se convirtiera en el líder de una aldea tan joven. Suficiente. La voz ronca de Noki cortó la tensión. Estamos aquí para discutir la organización Umbrella, no para empezar una pelea. Si quieren pelear, entonces esta cumbre termina aquí y ahora. El peso de su autoridad obligó a ambos hombres a ceder. Lentamente, Gaara retractó su chakra, y el relámpago alrededor del Raikage se disipó. Los dos regresaron a sus asientos, aunque la mirada de Ai todavía persistía con hostilidad apenas disimulada. En verdad, la agresión del Raikage no era sin propósito. Recientemente había recibido inteligencia clasificada, informes de que la organización Umbrella poseía una herramienta ninja única, una que se rumoreaba que rivalizaba con el cañón de chakra que Kumogakure estaba desarrollando en secreto. Su prototipo actual todavía estaba en su fase teórica, lejos de completarse. Pero si pudieran adquirir los datos de investigación de Umbrella, Kumogakure podría avanzar a las otras grandes naciones y consolidarse como la aldea más fuerte del mundo shinobi. El concepto del cañón de chakra se había originado a partir de la bola bestia con cola, armando sus principios a través de la tecnología. Según las proyecciones de Kumogakure, el desarrollo completo aún tardaría al menos 3 o 4 años más. Si se seguía la línea de tiempo, el cañón solo se completaría después de la cuarta gran guerra ninja. Eso significaba que el avance de Umbrella en campos similares estaba mucho más allá de lo que cualquier aldea había logrado hasta ahora. Con el debido respeto, Gaara volvió a hablar, su voz tranquila pero firme, esta supuesta teoría de la amenaza Umbrella no se sostiene. Su número de shinobi es limitado, y superar el poder de las 5 grandes naciones no es algo que se haga tan fácilmente. Miró directamente al Raikage. El potencial de chakra no es algo que se pueda producir en masa. No importa cuán avanzada sea su investigación o cuántos shinobi entrenen, décadas de nuestra fuerza y tradición acumuladas no pueden ser reemplazadas de la noche a la mañana. Su lógica era sólida, e incluso Noki asintió ligeramente, su expresión pensativa. Meiterun también esbozó una leve sonrisa, asintiendo en silencio con el razonamiento de Gaara. El Raikage, sin embargo, no cedió. Sus ojos se entrecerraron, una chispa de ambición parpadeando dentro de ellos. En verdad, no eran los números de Umbrella lo que le preocupaba, era su tecnología y su poder económico. Kasekage, dijo con voz profunda, eres demasiado ingenuo. Ya deberías saber que la organización Umbrella tiene a Uzumaki Naruto, el Jinchuriki del 9 colas, de su lado. La sala se quedó en silencio por un momento. Gaara se puso de pie lentamente, su tono resuelto. Raikage Ai, la fuerza actual de Tsunagakure todavía se está recuperando. Los aldeanos están cansados de la guerra, y no podemos permitirnos ser arrastrados a otro conflicto. Se giró hacia la salida, su calabaza de arena moviéndose ligeramente contra su espalda.
Por lo tanto, Tsunagakure se retira de cualquier propuesta de operación conjunta contra la organización Umbrella. Sin esperar una respuesta, Gaara salió del salón temporal de conferencias, dejando atrás a 3 Kage en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. La repentina partida de Gaara hizo que los Kage restantes entrecerraran los ojos. Entre ellos, la expresión de Raikage Ai se oscureció más. Sus músculos se tensaron, chispas de irritación prácticamente visibles en sus anchos hombros. ¡Qué mocoso tan arrogante!, gruñó por lo bajo. Incluso Noki frunció el ceño ligeramente. Comparado con 2 años después, Gaara todavía era muy joven en este momento, demasiado fácil de subestimar. Sin embargo, sus palabras y compostura le recordaron al viejo Tsuchikage la tragedia de Rasa y el peso que el chico llevaba ahora. Se creía que la desaparición del Kazekage anterior, cuyo cuerpo nunca fue recuperado, fue obra de Orochimaru durante la destrucción de Konoha. La fuerza de Tsunagakure se había desmoronado una vez más como resultado, y Konoha misma apenas se había recuperado de su propia serie de guerras. Bajo esas circunstancias, la negativa de Gaara era comprensible. Pero para el Raikage, se sintió como una provocación abierta. Tsuchikage-sama, Mizukage-sama, comenzó Raikage Ai, su voz retumbando por el salón, con nuestra fuerza combinada, derrotar a la organización Umbrella no sería nada. Ambos saben cuán vasta es su riqueza. Se inclinó hacia adelante, su tono presionando. Y seguramente, ninguno de ustedes quiere ver crecer sin control a una organización tan ambiciosa. Los ojos de Ai brillaron con astucia. Sabía que un viejo zorro como Noki no ignoraría un tesoro como Umbrella, una oveja gorda madura para ser tomada. Pero Meiterun solo sonrió débilmente, su tono calmado y deliberado. Creo que es demasiado pronto para hacer un movimiento. Umbrella aún no han mostrado signos serios de agresión. Sería más sensato observar un poco más. Sus palabras fueron suaves, pero llevaban el inconfundible peso de la negativa. Después de todo, Kirigakure se había beneficiado enormemente de los recursos y rutas comerciales de Umbrella. Atacarlos ahora sería pura hipocresía. Los ojos de Raikage Ai se entrecerraron, su voz teñida de burla. HMPH, Mizukage-sama, si todos comparten su vacilación, entonces cuando esa organización crezca sin control, no quedarán oportunidades. Seguramente pueden ver lo peligrosos que son. Noki, con los brazos cruzados, observó a Ai con cuidado. El entusiasmo del Raikage olía a motivos ulteriores. Así que es eso, pensó Noki. No solo busca justicia. Hay algo que Umbrella tiene que él quiere. Los recursos e influencia de Umbrella rivalizaban con los de toda una gran nación, pero atacarlos precipitadamente no sería tarea sencilla. Su defensa durante el incidente de Konoha ya había demostrado lo formidables que eran. ¿Está ahí tratando de arrastrarnos al resto a una guerra por su propia ganancia? El pensamiento despertó viejos recuerdos. La caída de Usushigakure, el país de los remolinos. En aquel entonces, la codicia se había disfrazado de unidad. Las secuelas habían enriquecido mucho a varias manos ocultas. ¿Estaba la historia a punto de repetirse? La sonrisa de Meiteru no se desvaneció. Sus ojos, sin embargo, brillaron con una silenciosa advertencia. Kirigakure apenas había comenzado a reconstruirse. Umbrella era poderosa, y enfrentarse a ellos no sería tan fácil como Ai imaginaba. Si planeas morder, Raikage, pensó, será mejor que te asegures de que tus dientes puedan soportarlo. Tanto ella como Noki podían ver a través de la urgencia de Ai. Y después de la firme retirada de Gaara, y el silencio actual de Konoha, esta batalla no era probable que comenzara pronto. Mis disculpas, Raikage-sama, dijo Mei por fin, poniéndose de pie con gracia. Kirigakure no tiene intención de participar en este asunto. Adiós. Se giró para irse. La mesa frente al Raikage Ai se hizo añicos con un crujido ensordecedor. El relámpago brilló a través de su cuerpo, su intención asesina llenando la habitación como una tormenta. Creen que pueden simplemente irse. Bramó, con los ojos encendidos. Me toman por un pusilánime. Su puño masivo se disparó hacia adelante, cortando el aire con un estruendo sónico atronador. La expresión de Mei se endureció. El ataque de Ai no fue solo un insulto. Fue una declaración de guerra. Elemento lava. Técnica de aparición de fusión. Un torrente de lava corrosiva brotó de su boca, silbando mientras vaporizaba el aire. La estructura de madera a su alrededor se derritió al instante, el ácido corroyendo las paredes y el suelo. Incluso el Raikage no se atrevió a enfrentarlo de frente. Se lanzó a un lado, el relámpago crepitando a su paso mientras el suelo donde estuvo parado momentos antes se disolvía en lodo. Noki flotó sobre ellos, refunfuñando con irritación cansada.
Los jóvenes de hoy en día, recurriendo a la violencia ante cada desacuerdo. Realmente me están poniendo las cosas difíciles a un anciano como yo. Pero a pesar de sus palabras, no intervino. Sus ojos agudos se movían entre ellos, calculando. Si ambos se derriban mutuamente, eso tampoco sería malo. Su voz calmada y medida finalmente cortó el caos. ¿De verdad no hay manera de hablar esto? ¿O planean comenzar una guerra entre aldeas aquí y ahora? Ese recordatorio hizo que ambos Kage volvieran a la realidad. Nadie quería darle al astuto viejo Tsuchikage la oportunidad de sacar provecho de su pelea. Raikage-sama, dijo Mei con frialdad, su voz llena de furia contenida, recordaré esto. Vámonos, Pao. Sin otra mirada, se dio la vuelta y salió del salón arruinado, el sonido de sus tacones resonando contra el suelo quemado. Lejos, en el camino de regreso al país del viento, Maki finalmente rompió el silencio. Gaara, ¿fue realmente prudente negarse al Raikage tan abiertamente? Si las 4 grandes aldeas unieran fuerzas, probablemente podríamos destruir Umbrella. Gaara se detuvo, su mirada firme y fría. Maki-sensei, dijo en voz baja. No quiero volver a escuchar eso. El tono de su voz no dejaba lugar a discusión. El viento del desierto sopló entre ellos, llevando sus palabras al vasto silencio del camino que tenían por delante. Las palabras de Maki hicieron que la expresión de Gaara se oscureciera al instante. Esa mirada por sí sola hizo temblar el corazón de Maki. Rápidamente bajó la cabeza, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. Todavía recordaba al Gaara de hace años, al que una vez llamaron Shura. Lo siento, Gaara. Después de escuchar la disculpa de Maki, la expresión de Gaara se suavizó ligeramente. Su tono se mantuvo tranquilo pero firme. Maki-sensei, debe entender que Raikage Aino es alguien que actúa por bondad. Incluso si tenemos éxito, ¿qué beneficio real obtendríamos? La fuerza de nuestro Tsunagakure ya está en la parte inferior de las 5 grandes naciones. Sabe tan bien como yo cuánto han hecho por nosotros la compañía comercial 7 Colores y Umbrella. Hizo una pausa, su mirada firme e inquebrantable. Incluso si quiere pelear, tiene que preguntar a los aldeanos si están de acuerdo. Maki se quedó en silencio, la vergüenza surgiendo dentro de él. Gaara tenía razón. En los últimos años, debido al comercio con la compañía comercial 7 Colores, respaldada por Umbrella, el país del viento se había vuelto más rico y estable que nunca. Aunque somos shinobi, continuó Gaara, su voz suave pero resuelta, no podemos actuar sin conciencia. Maki respiró hondo, sus convicciones anteriores comenzando a flaquear. Fui demasiado estrecho de miras, admitió en voz baja. Se dio cuenta entonces de cuán profundamente su mentalidad todavía estaba arraigada en el viejo Tsunagakure. Pobre, desesperado y siempre luchando por sobrevivir. Su forma de pensar pertenecía a esa era. Pero Gaara ya había superado eso. ¿Era esta la verdadera visión de un Kage? La comprensión de Gaara sobre el mundo, sobre las personas, ya estaba mucho más allá de la suya. Después de tantas batallas, dijo Gaara, mirando hacia el desierto más allá de la ventana, nuestros aldeanos están cansados de la guerra. Lo que más desean ahora es paz y crecimiento, no ganancias y derramamiento de sangre. Sus palabras llevaban la tranquila autoridad de alguien que realmente entendía a su gente. Maki inclinó profundamente la cabeza. Kazekage-sama, tiene toda la razón. Se ha convertido en un verdadero Kage. Esta vez, no lo llamó Gaara. Lo llamó por su título, con genuino respeto. Aunque Gaara había ocupado el puesto de Kazekage durante mucho tiempo, Maki nunca lo había visto realmente como tal hasta ahora. Pero en este momento, finalmente entendió. Un verdadero Kage es aquel que lleva no solo poder, sino la voluntad de proteger a cada aldeano que vive bajo su cielo. El sol abrasador brillaba en lo alto. En lo profundo de una cueva oscura, Dan Shimura miró con cautela al hombre enmascarado que tenía delante. Este hombre estaba envuelto en misterio. Su sombra se extendía tanto sobre el ataque del 9 colas como sobre la masacre del clan Uchiha. ¿Por qué quieres salvarme? La voz ronca de Dance resonó en la caverna. Su mano derecha ya había comenzado a levantarse sutilmente, lista para formar sellos en cualquier momento. Si llegaba el peligro, no dudaría en desatar un ninjutsu prohibido, incluso uno que aseguraría la destrucción mutua. Ya había fracasado una vez. Sus esperanzas se habían hecho añicos, y el hombre que tenía delante poseía ninjutsu espacio-tiempo, lo que hacía imposible escapar. Obito miró a Dance, sus ojos llenos de asco apenas disimulado. No tenía interés en salvar a tal hombre, un hombre podrido hasta la médula. Si Dance no fuera todavía útil, habría acabado con su vida hace mucho tiempo. Una Konoha caótica era mucho más ventajosa que una unificada.
Te estoy salvando porque no quiero ver a Konoha caer en manos de los Senju, dijo Obito con ecuanimidad. Mientras hablaba, el Sharingan de 3 Tomoe debajo de su máscara cobró vida, brillando en la oscuridad. La mirada de Dance se posó en el ojo, un asomo de culpa surgiendo por primera vez en años. Había sido cómplice en la caída de los Uchiha, pero este hombre enmascarado claramente tampoco sentía afecto por su propio clan. Puedes llamarme Uchiha Madara. Mientras las palabras de Obito caían, su chakra se encendió violentamente, y el Tomoe en sus ojos se retorció, evolucionando hacia el Mangekyou Sharingan. ¿Uchiha Madara? Las cejas de Dance se fruncieron. No era tonto. Como estudiante del segundo Hokage, estaba bien versado en el límite de línea de sangre Uchiha. Cada Mangekyou poseía poderes únicos. Sin embargo, nunca había oído hablar de Madara empuñando habilidades de espacio-tiempo. Eso solo podía significar una cosa. Este supuesto Madara era un impostor. El verdadero Madara nunca se escondería detrás de una máscara. Aún así, Dance no estaba completamente seguro. El 70% le decía que el hombre era una falsificación. El 30% restante susurraba que de hecho podría ser genuino. Después de todo, Madara había sido una leyenda. Un hombre capaz de fingir su muerte no era increíble, especialmente porque Dance sabía del Izanagi. Él mismo había usado esa técnica prohibida más que nadie en la historia. ¿Oh? Entonces, Lord Madara, dijo Dance, su tono tranquilo pero cauteloso, ¿qué quieres de mí? Seguramente no me salvaste por bondad. Su voz era ronca, su rostro pálido y desgastado. El uso excesivo de su vitalidad a través del uso constante de Izanagi lo había envejecido prematuramente. Su cabello, una vez negro, estaba veteado de blanco. Parecía un hombre cuya vida estaba ardiendo en su última brasa. Me gusta tratar con hombres que entienden su posición, respondió Obito con frialdad. Es simple. Te ayudaré a recuperar Konoha. A cambio, me darás la reencarnación del mundo impuro. Los ojos de Dance se abrieron ligeramente, una chispa de vida parpadeando dentro de sus profundidades. Las palabras de Obito reavivaron su ambición. Con la ayuda de este hombre misterioso, quizás podría reclamar lo que era suyo por derecho. Sí, Konoha debe volver a mí. Senju Tsunade, yo, Dance Shimura, me levantaré de nuevo. Una leve sonrisa tiró de los labios de Obito. Incluso si Dance recuperaba el poder, ¿cuánto tiempo podría vivir? El poder siempre cegaba a los hombres ante su mortalidad. El Edo Tensei, la reencarnación del mundo impuro, era de hecho un jutsu aterrador. Dance conocía su potencial, pero controlarlo era otro asunto completamente diferente. Hasta donde se sabía, solo Orochimaru había perfeccionado ese arte prohibido. Aún así, si aprenderlo lo acercaba de nuevo al asiento de Hokage, que así fuera. Ningún precio es demasiado alto por el poder. En otro lugar, Naruto seguía sin saber que Obito había decidido dejar que Dance, siempre el intrigante, continuara sembrando la discordia dentro de Konoha. Pero incluso si lo hubiera sabido, no le habría importado. Para Naruto, Dance no era más que un payaso bailando en tiempo prestado. En ese momento, Naruto estaba ocupado aprovechando su influencia y riqueza, presionando a los llamados nobles y altos funcionarios para que obstruyeran cualquier medida dirigida a la organización Umbrella. En la base del país de la nieve, Naruto se dirigió a Shisui. ¿Está todo arreglado? Shisui asintió. Está hecho. Pero el daimi del país del rayo no puede influir en las decisiones militares de la aldea oculta de la nube. Naruto se cruzó de brazos, su expresión tranquila. ¿El Raikage, eh? Eso es normal. El país del rayo siempre ha sido su escenario personal. Incluso al daimi le cuesta influir en él. ¿Qué hay de los demás? Naruto dirigió su mirada hacia Shisui, quien esbozó una leve sonrisa. El Tsuchikage y la Mizukage no se involucrarán en este asunto, dijo Shisui. En cuanto al Raikage, es probable que no se atreva a enviar una gran fuerza, probablemente solo pequeños escuadrones para hostigar. Eso es suficiente, respondió Naruto en voz baja, su tono con un significado más profundo. Habían pasado 2 años desde la fundación de la organización Umbrella. El equilibrio del mundo estaba comenzando a cambiar, y pronto Akatsuki comenzaría a cazar a las bestias con cola. Para entonces, todo estaría maduro para el cambio. En otros 2 años, su propia fuerza experimentaría una transformación. Hasta que alcanzara el nivel del sabio de los 6 caminos, Naruto no tenía intención de exponer todo su poder. Después de todo, el propio sabio todavía se demoraba dentro de la tierra pura, observando en silencio. Si el sabio decidiera intervenir, las cosas se pondrían muy interesantes. El viento y la lluvia barrieron la cima de la montaña donde Naruto y Shisui se encontraban. Debajo de ellos, el país de la nieve se extendía hasta el horizonte, una nación renacida.
Una vez enterrada bajo una escarcha interminable, la Tierra ahora prosperaba gracias a los reactores geotérmicos dejados por Susetsu Kasahana, el difunto padre de Koyuki Kasahana. La nieve y las tormentas ahora solo cubrían los confines más lejanos del país. En su lugar, rieles de acero y humo se elevaban de la tierra. Vías férreas serpenteando a través del país de la nieve como venas de progreso. Torres de hormigón armado ahora se erguían donde una vez reinó el hielo, sus luces brillando contra el cielo tenue. Vámonos, dijo Naruto por fin. Es hora de volver, Shisui. Todavía tenía trabajo que hacer. Los próximos 2 años serían cruciales para su crecimiento. Aunque su fuerza continuaba aumentando constantemente bajo el principio de que el cielo recompensa la diligencia, los verdaderos avances se habían vuelto esquivos. La brecha entre el nivel Super Kage y el nivel de los 6 caminos era vasta, mucho mayor de lo que la mayoría podía comprender. No era simplemente una diferencia de fuerza, sino en la esencia misma de la existencia. La vida útil de un Super Kage, aunque mayor que la mayoría de los shinobi, todavía tenía sus límites. Pero aquellos que alcanzaron el nivel de los 6 caminos podían atravesar las estrellas mismas. Sus cuerpos impermeables a la radiación cósmica, sus vidas útiles extendiéndose más allá del cálculo mortal. Sin el poder de los 6 caminos, incluso sobrevivir a la dureza del universo era imposible. Al mismo tiempo, la noticia ya se había extendido por las 5 grandes naciones. Las tierras del agua, la tierra y el rayo habían recibido cada una un decreto formal de su daimi. Cualquier aldea que continúe provocando o obstruyendo a la organización Umbrella verá su financiación militar reducida a la mitad, con efecto inmediato. Cuando Noki recibió esta noticia, incluso él se sorprendió. Con sus décadas de astucia política, comprendió al instante las implicaciones. Umbrella tenía un poderoso respaldo entre la nobleza. Bajo tal presión, el anciano Tsuchikage solo pudo ceder. Después de todo, ¿qué beneficio había en ir a la guerra con Umbrella? Los riesgos eran seguros, las recompensas inciertas, y los recursos ya agotados de Iwagakure se desmoronarían ante la pérdida de la mitad de su presupuesto. Noki ya no era joven. Su perspectiva se había moderado con la edad. Si todavía estuviera en su mejor momento, quizás habría aceptado la apuesta. Pero ahora, la prudencia superaba al orgullo. Mientras tanto, Meiterum aprovechó la oportunidad para retirarse con gracia. No era solo estrategia, era instinto. Ella no deseaba ni provocar a la organización Umbrella ni enfrentar la fuerza de Kirigakure contra ella. Parte de ello era sentimiento. Parte era supervivencia. Y en verdad, ella sabía bien. Naruto Uzumaki no era un hombre con quien hacerse enemigo. En un valle aislado dentro del país de la nieve, la organización Umbrella había desarrollado un nuevo campo de entrenamiento. La nieve todavía persistía allí. Copos finos y dispersos brillando como adornos plateados sobre los árboles circundantes. El medio ambiente todavía se estaba recuperando, por lo que el bosque aún no había crecido espeso. Pero desde las crestas más altas, el paisaje permanecía cubierto por los vientos eternos y la nieve que definían el país. Dentro del valle, 2 figuras se enfrentaron en un combate feroz. Ojos carmesí giraron con 3 tomoe. El Sharingan de Uchiha Sasuke brilló mientras el relámpago crepitaba en su palma, el chillido agudo del Chidori resonando por el valle. Su expresión era solemne, su postura firme y nítida. Frente a él estaba Iga Neji, sus ojos pálidos brillando mientras su Byakugan se concentraba al máximo. La postura de Neji irradiaba calma precisión. Su postura de puño suave había evolucionado más allá de cualquier cosa que el clan Iga hubiera visto en generaciones. Su camino se había desviado de la tradición. Una evolución que se acercaba al nivel del Ichizoku Iga de la era de los estados en guerra. Durante esa era caótica, innumerables prodigios habían surgido, siendo los principales el legendario Senju Hashirama y Uchiha Madara. Sin embargo, no eran los únicos que brillaban intensamente. El clan Iga también había producido monstruos de talento, uno de ellos siendo el legendario Ichizoku Iga, cuya destreza se decía que rivalizaba incluso con el más grande de su tiempo. Gracias a los registros antiguos conservados por la rama secundaria, cuando se separaron de la casa principal, Naruto había descubierto información sobre este genio casi olvidado. Aunque Naruto no había oído hablar de él en su vida pasada, los pergaminos dejaban claro. La fuerza de este hombre estaba solo un paso por debajo de los dioses de esa era. Había sido un shinobi de nivel Super Kage, y se decía que la pureza de su Byakugan había superado a la de cualquier descendiente vivo, quizás incluso superando la de Neji y Hinata. Ese nivel de pureza le otorgó el potencial para despertar el Tenseigan. En comparación, el Byakugan de Neji estaba excepcionalmente refinado.
Aunque ligeramente inferior al de Hinata, era lo suficientemente puro como para apenas cumplir con el umbral para despertar el Tenseigan. Incluso Iga Hanabi, la hermana menor de Hinata, poseía las cualidades necesarias. Pero despertar el Tenseigan era mucho más difícil que despertar el Mangekyou Sharingan. El Mangekyou nacía de un trauma emocional profundo. El poder del elemento Yin, una evolución de la mente y el espíritu. El Tenseigan, sin embargo, requería algo más profundo. Un equilibrio casi divino entre Yin y Yang, arraigado en el linaje Iga más puro y una conexión Tsutsuki. Los ojos de Naruto brillaron débilmente. En algún lugar de la luna, los descendientes de los Tsutsuki todavía existían, custodiando un Tenseigan gigante forjado a partir de innumerables Byakugan. No pudo evitar codiciarlo. Sin embargo, sabía que carecía de la fuerza para apoderarse de él, por ahora. El modo Tenseigan estaba a la par con el nivel de los 6 caminos. En la línea de tiempo original, si no hubiera sido por la fortuna de protagonista de Naruto, y la inexperiencia de Tsutsuki Toneri con su Tenseigan recién fusionado, el resultado de su batalla podría haber sido muy diferente. Era la diferencia entre un genio que aún tenía que dominar su don y uno que lo había perfeccionado a través de una lucha interminable. Quizás cuando el propio Naruto ascendiera al nivel de los 6 caminos, podría enfrentarse a tal poder directamente. Por ahora, la luna y sus secretos tendrían que esperar. No muy lejos, Naruto se encontraba con los brazos cruzados, observando el duelo con gran interés. Sasuke se lanzó hacia adelante, el Chidori aullando mientras se difuminaba en el aire. Los ojos de Neji se entrecerraron, su chakra encendiéndose. Parte del puño suave. 8 trigramas, dominio protector. Mientras sus palmas barrían el aire, una barrera invisible de chakra se expandió ante él. Una cúpula elegante y translúcida que brillaba como la neblina de calor. Esta fue la propia creación de Neji. Una evolución de la técnica de rotación. Si bien la rotación era conocida como la defensa definitiva de los Iga, consumía una vasta cantidad de chakra y tenía límites de duración estrictos. La versión de Neji, sin embargo, sacrificaba la defensa absoluta por la versatilidad. Requería poco chakra, podía mantenerse por más tiempo y poseía una contrafuerza incorporada para repeler los ataques físicos. No era perfecta, pero era flexible, eficiente y letal en las manos adecuadas. Su poder defensivo estaba a la par con un ninjutsu de rango A. La forma de Sasuke se desvaneció en movimiento, parpadeando alrededor de Neji con una velocidad cegadora. Sus imágenes residuales se superponían como destellos de relámpago. Pero la defensa de Neji se mantuvo firme. Cada golpe del Chidori de Sasuke encontraba una resistencia invisible, dispersándose inofensivamente en ondas ondulantes de chakra. Momentos después, Sasuke se detuvo, respirando profundamente, su expresión oscura. Ante él estaba Neji, ileso, su barrera de chakra intacta. Ni siquiera la fuerza perforadora del Chidori pudo penetrar ese escudo. Cada golpe que lanzó había sido absorbido y redirigido sin esfuerzo. Solo un jutsu de rango S, o un estallido abrumador de poder puro, podría destrozarlo. Sasuke flexionó los dedos, sintiendo un leve temblor. La reacción de la contrafuerza de Neji aún persistía. Neji exhaló ligeramente, su tono tranquilo pero confiado. Ríndete, Sasuke. Si usaras Kirin, es posible que no pueda defenderme, pero nunca tendrás la oportunidad de invocarlo. El orgullo brillaba en sus ojos pálidos. Durante tanto tiempo, Sasuke lo había abrumado, pero desde que desarrolló esta técnica, el equilibrio había cambiado. En varios combates recientes, Sasuke no había logrado tomar la delantera. Cada vez, el encuentro se prolongaba en una contienda de resistencia, de control de chakra y aguante. La técnica de Neji requería mucho menos chakra, por lo que la victoria caía naturalmente en él al final. Por supuesto, no estaba delirando. Esto era un combate de práctica, no una lucha a muerte. Si llegara a eso, las probabilidades de victoria de Sasuke probablemente se dispararían. 4-6. Parecía una pequeña brecha en el papel, pero en realidad, era la diferencia entre la confianza y la desesperación. Porque el que tiene 6, siempre está un paso más alto. De repente, los pies de Neji se entumecieron. Una oleada de elemento rayo, Raitón, brotó a través del suelo, paralizando todo su cuerpo en un instante. El ataque no fue particularmente fuerte, pero la breve parálisis fue suficiente. En la batalla, incluso un retraso de un latido podría significar la muerte. Cuando Neji volvió a mirar hacia arriba, Sasuke ya había acortado la distancia. Una hoja Chidori de relámpago crepitante, de más de medio metro de largo, flotaba amenazadoramente ante su garganta. ¿Qué? La repentina inversión aturdió a Neji. ¿Cómo había cambiado la situación tan rápido?
Reprodujo cuidadosamente el momento anterior en su mente, analizando cada detalle. Luego lo notó, el pequeño agujero debajo de sus pies. El chakra del elemento rayo había surgido desde el subsuelo, golpeándolo a través de las suelas. Eso lo explicaba todo. El elemento rayo no era poderoso. Fue diseñado puramente para paralizar. Si la técnica hubiera contenido más chakra o intención asesina, Neji la habría detectado a través de su Byakugan y la habría evadido al instante. Esa comprensión lo hizo fruncir el ceño. Había encontrado una debilidad en su propia técnica. Su apoyo seguía estando demasiado expuesto. Lo siento, dijo Sasuke con una sonrisa, bajando su hoja. Parece que gané esta. Pero en lugar de frustración, la expresión de Neji se mantuvo calmada y seria. Gracias. Si esto hubiera sido un campo de batalla real, ese defecto podría haberme costado la vida. Sasuke parpadeó sorprendido antes de que los dos intercambiaran una leve sonrisa de respeto mutuo. Un repentino sonido de silbido rompió el momento. Un kunai pasó volando, clavándose entre ellos. Naruto apareció en un borrón, aterrizando a su lado. Los miró a ambos, luego se dirigió a Sasuke primero. Sasuke, no está mal. Tu control del elemento rayo está mejorando rápidamente, y tu estrategia tampoco fue mala. Luego se enfrentó a Neji. Tú también, Neji. Tu fuerza ha crecido rápidamente. Pero no te vuelvas arrogante. Tu rotación de palmas de 8 trigramas, Akeshi Kaiten, mejora tu defensa, pero no es perfecta. Si alguien usa herramientas ninja especializadas o armas hechas de metal de chakra, podría romper tu rotación. Tendrás que tener eso en cuenta. Hizo una pausa, su tono volviéndose instructivo. Además, cuando cambias el chakra entre tus palmas y tus pies, hay un breve retraso. Es corto, pero contra un shinobi de tipo velocidad, esa brecha podría matarte. Y tu juego de pies, ese es tu mayor defecto en este momento. Las palabras de Naruto hicieron que Neji se callara, su mente ya diseccionando la crítica. De hecho, todavía quedaba mucho por refinar. Entiendo, dijo Neji en voz baja, inclinando ligeramente la cabeza. Gracias, Naruto-senpai. Naruto luego se giró hacia Sasuke, sus ojos entrecerrándose. Y tú, tampoco te confíes demasiado. Tu finta de clon de rayo fue inteligente, pero si yo fuera tú, la habría superpuesto con una distracción de clon de sombra, Kage Bunshin. Podrías haber desviado la concentración de Neji antes de atacar desde un punto ciego. La defensa de Neji funciona contra asaltos directos, pero tiene problemas en batallas caóticas y multidireccionales. Sasuke frunció el ceño. Quería discutir, pero se dio cuenta de que Naruto tenía razón. Asintió en silencio, tomando nota mental del consejo. Bien, murmuró. Tienes razón. ¿Pero de qué se trata esto realmente, Naruto? Por lo general, solo nos enviarías un mensaje, ¿qué está pasando? Naruto no se molestó en explicar. Los dos no eran tontos. Una simple señal era suficiente. Hay una situación, dijo. Un pequeño escuadrón de combate de Kumogakure se dirige hacia el país de la nieve. Pensé en ver si alguien está interesado. Oh. Los ojos de Sasuke se iluminaron. ¿Qué tan fuertes son? Naruto sonrió débilmente. Al menos Chunin de élite o superior. Alrededor de 30 en total. Tanto Sasuke como Neji intercambiaron miradas de sorpresa. Un escuadrón de 30 hombres, todos Chunin de élite o más fuertes, esa era una fuerza seria. ¿Y bien? Preguntó Naruto, sonriendo. ¿Interesados? Si no, se lo asignaré a otra persona. ¿Estás bromeando? Dijo Sasuke, su sonrisa regresando. Eso suena perfecto. Nos morimos por un desafío adecuado. Neji asintió en señal de acuerdo. El entrenamiento es una cosa, pero nada supera el combate real. Después de todo, practicar con sus propios camaradas de Umbrella tenía sus límites, pero los shinobi de la nube eran juego limpio. Yo también estoy interesada. Una voz calmada y femenina se deslizó desde arriba. Todos levantaron la vista para ver a Yakumo Kurama parada en un acantilado cercano. Saltó con gracia, aterrizando junto a ellos. Sus movimientos eran firmes, muy lejos de la frágil chica que una vez fue. Naruto la miró con un pequeño asentimiento. ¿Tú también, Yakumo? Bien. Estás dentro. Aunque la fuerza física de Yakumo solo estaba al nivel de un Chunin promedio, su verdadero poder residía en su Kekkei Genkai. Estilo de ilusión. Mundo de los sueños, Genjutsu. Mugen Sekai. En una batalla real, incluso un Chunin dudaría en enfrentarse a ella directamente. Ni Neji ni Sasuke sentían desprecio hacia Yakumo Kurama. Su respeto se debía a su aterrador Kekkei Genkai, un genjutsu tan potente que incluso el Sharingan luchaba por liberarse.
Quizás solo aquellos con el Mangekyou Sharingan podrían resistirlo por completo. Tanto Neji como Sasuke habían experimentado las ilusiones de Yakumo de primera mano. Su límite de línea de sangre podía manipular los 5 sentidos. Un genjutsu de tal realismo y precisión que incluso los shinobi experimentados se encontraban indefensos una vez atrapados en él. Pero Yakumo también tenía claras debilidades. Si la atacaban antes de que pudiera tejer su ilusión, podría ser derrotada fácilmente. Sin embargo, si tenía un compañero capaz de apoyarla, se convertía en una fuerza aterradora, especialmente en batallas a gran escala donde reinaba la confusión. Mientras tanto, en la frontera del país de la nieve, un escuadrón de Kumogakure avanzaba con cautela a través del terreno cubierto de escarcha. Nuestra misión es investigar la fuerza de Umbrella y descubrir el proceso de fabricación detrás de sus extrañas herramientas ninja, anunció fríamente el líder del escuadrón. Raikage-sama espera resultados. No podemos fallar. Entendido. Respondieron los demás al unísono. El equipo de 30 hombres era formidable, compuesto por 3 Chunin de élite, 15 Chunin y 2 Chunin de élite. Una fuerza así podría aplastar fácilmente una pequeña aldea oculta. Creían que sus movimientos eran encubiertos, sin saber que ya habían sido detectados. A lo largo de la frontera, Umbrella había instalado barreras especiales de detección de chakra, de diseño rudimentario pero casi imposibles de detectar. Estas servían como primera línea de defensa, activándose cuando firmas de chakra extranjeras entraban en la zona. Las 30 firmas de chakra distintas habían activado la alarma hacía mucho tiempo. Cuando el escuadrón de Kumogakure entró en un valle estrecho flanqueado por acantilados empinados, una explosión repentinamente rompió el silencio. Uno de sus Chunin de élite fue volado por una serie de etiquetas explosivas. Ataque enemigo. Los shinobi restantes se dispersaron al instante, los ojos agudos y las manos listas con armas. Desde lo alto de una cresta cercana, Sasuke, Neji y Yakumo observaron el caos que se desarrollaba. Así que esos son ellos, murmuró Sasuke, sus ojos brillando en rojo con su Sharingan activado. Como se esperaba de una unidad de élite, solo perdieron un hombre. Su tono era tranquilo, casi divertido. Elemento rayo. Falsa oscuridad. Raitón. Jian. Varios relámpagos masivos rasgaron la niebla, golpeando el suelo donde los shinobi de Kumogakure habían estado momentos antes. El escuadrón esquivó en perfecta coordinación, sus reacciones agudas. Yakumo, dijo Sasuke sin girarse, quédate atrás y proporciona apoyo. Quiero ver lo que tu genjutsu puede hacer realmente en una pelea a gran escala. Yakumo asintió débilmente, su expresión serena mientras comenzaba a tejer sus sellos de mano. Desde abajo, el líder de Kumogakure entrecerró los ojos. Uchiha Sasuke, Iga Neji, y Yakumo Kurama, murmuró, reconociéndolos al instante. HMPH. ¿Solo 3 mocosos? No nos insulten. Se lanzó hacia adelante, el relámpago crepitando a lo largo de sus brazos mientras los demás lo seguían. Esta era una fuerza que incluso un Kage dudaría en enfrentar de frente. Elemento rayo. Corriente Chidori. Raitón. Chidori Nagashi. Parte del puño suave. 8 trigramas 64 palmas. Juken H. Ake Rokugion SH. Las dos técnicas estallaron simultáneamente. Sasuke y Neji saltaron a la refriega. Su coordinación fluida, refinada a través de innumerables misiones conjuntas. El Sharingan de 3 Tomoe de Sasuke giró rápidamente, fijándose en el atacante principal. En el momento en que el shinobi de Kumogakure encontró su mirada, sintió que su cuerpo se paralizaba. Genjutsu, se dio cuenta demasiado tarde. El Chidori de Sasuke atravesó directamente su pecho, el relámpago brillando en la nieve. El olor a ozono y carne quemada llenó el aire mientras la sangre del hombre silbaba y se evaporaba por el calor del jutsu. Un Chunin de élite de Kumogakure, muerto en un instante. Sasuke observó en silencio cómo caía el cuerpo, los ojos abiertos e incrédulos del hombre reflejando su pensamiento final. Un usuario de elemento rayo, asesinado por el rayo mismo. Ignorando la sangre en sus manos, Sasuke se difuminó hacia adelante una vez más, su cuerpo desapareciendo en una imagen residual mientras clavaba otro Chidori directamente a través del pecho de un shinobi de Kumogakure. El relámpago brilló. El cuerpo convulsionó una vez, luego cayó sin vida a la nieve. Ese momento de silencio se rompió cuando los Cloud Nin restantes rugieron de furia. Parece que subestimé a este mocoso. La intención asesina del líder del escuadrón se disparó, aguda y asfixiante. Desenvainó su hoja, el relámpago brotando de su borde en un destello que obligó a Sasuke a saltar hacia atrás. Como comandante de esta misión, su habilidad no era ordinaria. Era un maestro del elemento rayo.
Estilo de espada, un espadachín elogiado personalmente por Killer Bee. Sasuke entrecerró los ojos, el Sharingan girando. El hombre estaba en sus 30 y tantos, con facciones rudas, piel oscura y una larga cicatriz que le recorría la mejilla. Su postura era tranquila, peligrosa. Así que este es el capitán, interesante. Una leve sonrisa tiró de los labios de Sasuke. Finalmente, un oponente digno. El aire crepitó mientras el relámpago se arqueaba a través de la hoja. Elemento fuego. Gran técnica de bola de fuego. Katon. Kaki no Jutsu. La gran bola de fuego de Sasuke rugió hacia adelante, envolviendo el campo en llamas, pero el capitán lo enfrentó de frente, su espada hendiendo el infierno con una oleada de acero infundido con chakra. El ataque no tenía la intención de golpear. Cuando las llamas se separaron, Sasuke ya había acortado la distancia, su kunai brillando a la luz. Los dos chocaron a una velocidad cegadora, dejando rastros de imágenes residuales en el aire. El valle resonó con el agudo sonido del metal contra el metal. Momentos después, ambos retrocedieron, la respiración firme. Pequeños desgarros marcaban sus ropas. Sasuke miró su kunai. La hoja estaba mellada y agrietada por la tensión. La espada de su oponente, sin embargo, permaneció impecable. Con un leve bufido, Sasuke tiró el arma arruinada. Es rápido, y su espada está forjada con metal de chakra. Este oponente no solo era fuerte, tenía todas las ventajas en arma y alcance. Elemento rayo. Estilo de espada, triple corte. Raitón. Kenjutsu, Sanrensan. Antes de que Sasuke pudiera contraatacar, el capitán de Kumogakure desató 3 golpes rápidos como el rayo, cada uno más rápido que el anterior. Sasuke apenas logró evadir, el corte final rozando su brazo mientras saltaban chispas. El capitán pivotó a mitad del golpe, redirigiendo su golpe final hacia Neji, obligando a Liga a retroceder varios metros. Un subordinado herido gritó débilmente. Capitán Saroi, gracias. Estos mocosos, no se necesitan palabras, espetó el capitán. Sus ojos brillaron con resolución. Los subestimamos. Estos mocosos, son genios. Con eso, avanzó una vez más, el orgullo y la rabia entrelazándose. Era Saroi de la hoja de la tormenta, y se negaba a dejar que su unidad cayera allí. El relámpago cubrió su espada mientras cargaba contra Neji, el aire mismo partiéndose bajo la fuerza. No te confíes, muchacho. Con un destello como un rayo, la hoja de Saroi descendió. El Byakugan de Neji se abrió, las venas abultándose en sus sienes. 8 trigramas. Esfera protectora. Akeshi Kekai. Pero la barrera giratoria de chakra, la defensa impenetrable de Liga, se agrietó bajo el golpe. Chispas brotaron cuando la hoja infundida de relámpago perforó la capa exterior de su rotación. Tan rápido, y su estilo de espada canaliza el relámpago como el flujo de chakra, se dio cuenta Neji con gravedad. Palmas de 8 trigramas. Cielo giratorio. Akeshi Kaiten. Neji giró, expandiendo su cúpula de chakra en el último instante. La contrafuerza desvió la hoja, haciendo que Saroi se deslizara hacia atrás. Sin detenerse, Neji extendió su palma hacia otro Chunin de élite que estaba cargando contra Sasuke. Palma de 8 trigramas. Palma vacía. AKKSH. Un estallido de chakra comprimido se disparó hacia adelante, golpeando al hombre de lleno en el pecho. El impacto lo envió a volar, la sangre salpicando de su boca antes de que cayera al suelo, inmóvil. Un solo golpe. Muerte instantánea. Neji saltó al lado de Sasuke, su expresión tensa. Ten cuidado. Estos shinobi no son oponentes comunes. Sasuke asintió bruscamente. Rodeado por más de una docena de ninja enemigos, 2 de los cuales eran Chunin de élite, podía sentir la presión aumentando. Los dos miraron hacia Yakumo Kurama en la distancia. Ella se encontró con sus ojos y asintió, señalando en silencio su preparación. Prepárense para el infierno. Una andanada de ninjutsu se lanzó hacia ellos, una mezcla caótica de ataques elementales que iluminaron el campo de batalla. Neji giró, formando una cúpula de chakra a su alrededor. Palmas de 8 trigramas. Cielo giratorio. La tormenta de ninjutsu chocó con la barrera y estalló, esparciendo humo y escombros en todas direcciones. Aprovechando el caos, Sasuke se lanzó hacia adelante. Elemento fuego. Gran técnica del dragón de fuego. Una masiva llama con forma de dragón rugió, consumiendo todo a su paso. ¡Pum! La explosión sacudió el campo, enviando a los shinobi enemigos a volar. Elemento rayo. Lanza afilada Chidori. Una lanza de relámpago crepitante se extendió desde la mano de Sasuke, atravesando limpiamente el pecho de un shinobi de Kumogakure. El cuerpo cayó con un fuerte golpe. Los enemigos restantes se dispersaron para reagruparse.
Saroi, su comandante, ladró una orden. Sepárenlos. Akuma, Kuramoku, ustedes se encargan del mocoso Iga. Yo me ocuparé de Uchiha Sasuke. Los dos Chunin de élite, cada uno aproximadamente tan fuerte como Sabusa Momochi, asintieron y guiaron a la mitad de sus fuerzas hacia Neji. El chakra de Saroi se encendió mientras señalaba la posición de Yakumo en la cresta. 3 de ustedes, acaben con esa chica. El trío de ninja de Kumogakure se apresuró a subir la pendiente. Pero antes de que pudieran acercarse, uno de ellos gritó. Su cuerpo convulsionó, marcas rojas quemando su piel como heridas. ¿Qué demonios? Sus camaradas se congelaron, mirando con incredulidad cómo el hombre se derrumbaba, muerto antes de tocar el suelo. Otro siguió su ejemplo, jadeando y agarrándose la garganta, los ojos muy abiertos por el terror. El rostro de Saroi se oscureció. Su mirada se dirigió bruscamente hacia Yakumo Kurama. Maldición, el Kekkei Genkai del clan Kurama. Aunque el clan Kurama había declinado hacía mucho tiempo, su habilidad de línea de sangre era infame entre los shinobi veteranos. Saroi inicialmente había descartado la posibilidad. Era raro que uno de los ilusionistas de ese clan apareciera en combate. Pero los síntomas eran inconfundibles. Muerte inducida por alucinaciones. Tormento ilusorio hecho real. Y con ese nombre, Yakumo Kurama, la verdad era innegable. No importaba quién fuera ella. Las órdenes del Raikage eran lo primero. Mátenla. Ahora. Antes de que sus hombres pudieran actuar, un rayo se lanzó desde el cielo, impactando al trío que atacaba a Yakumo. Crack. Fueron reducidos a cáscaras ennegrecidas, el humo elevándose de sus cuerpos carbonizados. Sasuke y Neji se congelaron, mirando la devastación. ¿Eso fue obra de Yakumo? Nunca la habían visto matar antes. La pura brutalidad de ello los dejó incluso a ellos conmocionados. Mientras tanto, los shinobi de Kumogakure supervivientes comenzaron a reagruparse. Los más fuertes lograron resistir el genjutsu de Yakumo, aunque su concentración flaqueaba. Neji y Sasuke no desperdiciaron la apertura. Golpearon como segadores, derribando a los enemigos desorientados uno tras otro. El suelo estaba resbaladizo de sangre. Los cuerpos yacían esparcidos por el campo como muñecos rotos. La rabia de Saroi estalló. Malditos. El relámpago surgió a su alrededor mientras se lanzaba hacia adelante, su cuerpo brillando con una luz blanca cegadora. Rayo blanco, una técnica de asesinato de Kumogakure. Sasuke y Neji apenas evadieron su golpe inicial, contraatacando con eficiencia despiadada, despachando a aquellos todavía cautivados por las ilusiones de Yakumo. Incluso Sasuke y Neji no pudieron evitar temblar. La escena era pura masacre. Si Yakumo fuera su enemiga en lugar de su aliada, ya estarían muertos. A estas alturas, la mayoría de los Chunin habían caído, e incluso varios Chunin yacían muertos. Pero las fuerzas de Kumogakure habían luchado ferozmente. Tanto Sasuke como Neji habían sufrido heridas leves en el proceso. Un golpe particularmente salvaje de Saroi rozó el brazo de Neji, rasgando su manga. Sin dudarlo, Neji abrió un pergamino desellado. Una suave luz verde brilló, curando la herida al instante hasta que solo quedó una tenue línea blanca. La expresión de Saroi se tensó. Ahora respiraba con dificultad, sus ojos se movían entre los dos shinobi y Yakumo en la distancia. Ella permanecía inmóvil en la cresta, su cabello ondeando al viento, los ojos cerrados en una calma inquietante. Por primera vez, Saroi sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. La retirada estaba empezando a sonar como la única opción sensata. El pergamino que Neji sacó era un pergamino de curación desechable desarrollado recientemente por Tsunade, que combinaba los principios del Finjutsu y el ninjutsu médico. Una vez activado, funcionaba como una técnica de curación de un solo uso. Su creación aumentó enormemente la tasa de supervivencia de los shinobi en combate. Tsunade lo había diseñado a petición de Naruto, pero el costo de producción seguía siendo alto. Debido a limitaciones técnicas, los pergaminos aún no podían producirse en masa en toda la organización Umbrella. En la actualidad, solo existían unos pocos cientos. Si el costo y las barreras técnicas pudieran superarse, su uso podría extenderse eventualmente por toda la fuerza. Se asimiló la situación ante él y se dio cuenta de que su misión había fracasado. No quedaba nada más que retirarse e informar al Raikage. Intercambió miradas con sus camaradas restantes, luego levantó su espada de repente. Una violenta oleada de chakra de relámpago brotó de su cuerpo. Estaba a punto de desatar su técnica definitiva. Arte secreto de espada de rayo, red celestial, trampa terrenal. Mientras rugía, arcos de relámpago bailaron a través de las nubes, formando una red que descendió como un castigo divino. Rayos de puro trueno cayeron en una tormenta implacable.
Sasuke y Neji se pusieron serios al instante. Sasuke usó la técnica de sustitución para evadir el primer golpe, pero las siguientes explosiones fueron demasiado rápidas y vinieron de todas direcciones. Chasqueando la lengua, Sasuke lanzó una moneda al aire. En un instante, un rayo la golpeó con fuerza explosiva, el destello cegador, y gran parte de la red de relámpagos de Se se disipó en la reacción. A su lado, Neji desató continuamente 8 trigramas. Palma vacía, desviando y dispersando el relámpago que caía con ráfagas precisas de chakra. Los ojos de Se se abrieron con incredulidad. Esa técnica había consumido una enorme cantidad de chakra. Se suponía que su potencial destructivo sería abrumador, y sin embargo, Sasuke la había neutralizado con facilidad. ¿Cómo? Murmuró. Una fracción de segundo después, otro rayo cayó cerca de su posición. En la distancia, el tablero de dibujo de Yakumo Kurama brilló con luz, y mientras su paisaje pintado cambiaba, una montaña cercana se derrumbó sobre sí misma. Retumbo. El rugido ensordecedor de la piedra que se desmoronaba llenó el aire. Se observó con horror cómo la ladera del acantilado a su lado cedía. Sasuke y Neji se giraron hacia Yakumo en estado de shock. Su tez, antes sonrosada, se había puesto pálida, su respiración superficial. Yakumo claramente se había sobreesforzado. Había querido probar los límites de su creación ilusoria. Cuanto mayor era su influencia sobre el mundo real, más chakra y energía mental exigía. Su alcance actual era masivo. Incluso Sasuke y Neji estaban atrapados dentro de su alcance. Los shinobi de Kumogakure restantes miraron con pavor. Eran ninja, entrenados y endurecidos, pero ante un cataclismo como este, su fuerza parecía insignificante. Toneladas de roca y escombros cayeron desde arriba. Sasuke y Neji abandonaron inmediatamente su persecución y se lanzaron hacia Yakumo. Levantándola entre ellos, se elevaron hacia el cielo. Desde arriba, la destrucción parecía apocalíptica. Enormes rocas rodaron y se estrellaron sobre el escuadrón de Kumogakure de abajo, tiñendo el campo de batalla de sangre. Incluso aquellos que intentaron destruir las rocas con ninjutsu fueron rápidamente abrumados por la pura fuerza de toda una montaña derrumbándose detrás de ellos. Momentos después, el área quedó en silencio, enterrada bajo un mar de escombros. Yakumo, sostenida en los brazos de Sasuke, parecía débil y pálida, casi completamente agotada. Sabía que Sasuke y Neji podían volar, y eso le había dado la idea de la ilusión, pero no había esperado que consumiera casi todo su chakra y energía mental. Todo el camino por delante estaba ahora enterrado bajo la piedra. Sasuke y Neji intercambiaron miradas, ambos un poco atónitos. Ninguno de ellos había esperado que Yakumo aniquilara a los enemigos restantes de un solo golpe. Especialmente porque el líder del equipo de Kumogakure no había sido un oponente común. Incluso Sasuke tuvo que reconocer su fuerza, particularmente esa última técnica de relámpago. Muy bien, dijo Sasuke finalmente, exhalando. Regresemos. Su misión había sido un éxito. También habían confirmado los límites de Yakumo. Por debajo del nivel Kage, era virtualmente imparable, pero requería tiempo y protección de sus compañeros shinobi para actuar. Era como una hechicera del campo de batalla. Devastadora, pero solo cuando se le daba la oportunidad de preparar su técnica. El equipo partió, sin saber que debajo de los escombros, una mano rompió de repente la piedra agrietada. Con un gemido y el desplazamiento de rocas, se arrastró fuera de los escombros, maltrecho, pero vivo. Se ya no tenía el orgullo y la confianza que había poseído cuando llegó por primera vez. Su ropa estaba hecha jirones y empapada en sangre, haciéndole parecer más un mendigo que un Chunin de Kumogakure. Tos, tos. Escupió una bocanada de sangre, haciendo una mueca. Si no hubiera usado su elemento rayo para protegerse en el último momento, no habría sobrevivido al colapso de la montaña en absoluto. Necesito informar a Raikage-sama, murmuró con los dientes apretados. El poder de Umbrella no es algo simple. Después de este encuentro, se entendió una cosa claramente. La fuerza de Umbrella estaba mucho más allá de lo que había imaginado. Solo 3 jóvenes shinobi, Uchiha Sasuke, Iga Neji y la chica del clan Kurama, Yakumo, habían aniquilado a todo su escuadrón. Cada uno de ellos poseía técnicas aterradoras. Ninjutsu de alto nivel, vuelo por medios desconocidos y el Kekkei Genkai de esa chica, un genjutsu que podía alterar el entorno mismo. Incluso si la suerte y el terreno hubieran estado de su lado, se sabía que en la batalla, la suerte también era una forma de fuerza. Arrastrando su cuerpo maltratado, estimó que varios de sus órganos internos estaban lesionados. Aún así, se obligó a seguir adelante, paso a paso, hasta que finalmente regresó a Kumogakure.
Cuando el Raikage recibió el informe de que todo el escuadrón de Se había sido aniquilado, su reacción fue explosiva. ¿Qué? Su palma se estrelló contra el escritorio, haciéndolo añicos. La pesada mesa se volcó, golpeando la pared. No solo no pudiste traer inteligencia, sino que toda tu unidad fue destruida por 3 mocosos. Inútil. Se hizo una profunda reverencia, la sangre aún manchando sus labios. Me disculpo, Raikage-sama, fui demasiado arrogante. Su voz transmitía tanto vergüenza como miedo. Había subestimado a Sasuke y su equipo, y ahora, sus camaradas habían pagado el precio. Maui, de pie en silencio a un lado, escuchó atentamente el informe. Mientras el Raikage se enfurecía, ella rápidamente reconstruyó el panorama completo. Por la descripción de Se, estaba claro que su derrota no se debía simplemente a la incompetencia. Era una falta de inteligencia. No habían anticipado la fuerza actual de Uchiha Sasuke, ni las aterradoras habilidades de la chica Kurama. Ese límite de línea de sangre suyo, que manipulaba los 5 sentidos e incluso remodelaba el campo de batalla, había puesto toda la lucha patas arriba. Si hubieran sido solo Sasuke y Neji, el escuadrón de Se podría haber prolongado la batalla, agotando sus reservas de chakra por desgaste. Pero el genjutsu de Yakumo había convertido el terreno mismo en un arma. Incluso el relámpago de Sasuke no podía compararse con la escala de su ilusión. Mientras tanto, Naruto, que había asignado la misión, no había estado demasiado preocupado por la seguridad del equipo. Después de todo, tanto Sasuke como Neji poseían técnicas capaces de volar. Su escape estaba casi garantizado si las cosas salían mal. Hermano mayor. La voz de Killer Bee cortó la atmósfera tensa. Sus ojos ardían de furia. Esto es imperdonable. Déjame vengar a nuestros hermanos caídos. El Raikage apretó los puños, las venas abultándose en sus brazos. Maldición, esta vez, actuaré personalmente. Su chakra se encendió violentamente, el relámpago chispeando a través de su cuerpo. La habitación tembló por la pura presión de su intención asesina. Raikage-sama, dijo Mabui rápidamente, dando un paso adelante. Su tono era tranquilo pero firme, la voz de la razón en medio de su furia. Por favor, no sea impulsivo. Todavía no entendemos completamente su fuerza. Un movimiento precipitado podría poner a Kumogakure en desventaja. Y lo que es más importante, hizo una pausa, encontrando sus ojos, no sabemos si Konoha está apoyando secretamente a Umbrella. Sus palabras cortaron la tensión como una cuchilla. La respiración del Raikage se ralentizó ligeramente, aunque su ira todavía ardía intensamente. No digas más, gruñó. Con B a mi lado, les recordaremos lo que significa el verdadero poder. Algunas personas parecen haber olvidado el terror de nuestra combinación AB. Aunque la furia todavía nublaba su juicio, la razón del Raikage no había sido completamente consumida. Debajo de la rabia, el cálculo todavía se agitaba, la marca de un verdadero líder.